Bienvenidos a este espacio de educación cristiana, Siguiendo la Verdad, donde nuestro mayor propósito es exponer la verdad de la palabra de Dios. Continuamos estudiando todo el Evangelio según San Mateo, donde el evangelista tiene por propósito mostrarnos el reino de Dios y a su Rey, a Jesucristo. El mensaje pasado, el Señor Jesús nos estuvo enseñando de la actitud y la humildad que debe tener todo discípulo dentro del reino de Dios. Entonces el Señor Jesús continúa con su ministerio itinerante. Hoy estaremos examinando el pasaje de Mateo capítulo 20, versículos 29 al 34. El título que tenemos para la enseñanza de hoy es Libres de la ceguera espiritual. Pero permítanme hacerles la siguiente pregunta. ¿Pedimos lo correcto a Jesús? Bueno, vamos a intentar responder esta pregunta. Vamos a ir entonces al versículo 29. Al salir de Jericó, le seguía una gran multitud. Como mencioné, Jesús entonces continuaba con su ministerio itinerante. Ellos salían de Jericó, menciona el pasaje. A Jesús, como en el encuentro con la samaritana, le era necesario pasar por muchos lugares. Jesús tenía planeado cada visita, cada encuentro que tuvo durante su ministerio. Y eso tenía muchos propósitos. Podemos mencionar algunos de ellos. Primero, proclamar el reino de Dios, mostrar su compasión y su misericordia, hacer milagros, desenmascarar a los hijos de Satanás, que aquí estaban representados por los judíos, los fariseos y los saduceos, que eran los líderes espirituales del pueblo. Y por supuesto también tenía por propósito preparar a sus discípulos para la fundamentación o para fundamentar la iglesia y todo el ministerio que él les dejaría en cabeza a ellos. También dice este versículo que le seguía gran multitud. Muchos, por supuesto, le seguían esperando que Jesús les proveyera de algo o que hiciera un milagro personal para ellos. Sin embargo, muchos le seguían porque lo habían reconocido como el Mesías prometido en las Escrituras. Unos y otros, por supuesto, estaban expectantes de lo que Jesús haría, pero él se dirigía a Jerusalén a celebrar lo que sería su última Pascua. Vamos a continuar entonces con los versículos 30 y 31. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jericó era una ciudad que era conocida porque se preparaban pócimas que supuestamente ayudaban a aliviar la ceguera. Por supuesto, en Jericó habían muchos ciegos que esperaban de alguna manera poder ser ayudados. Los ciegos, por ser discapacitados y por el pensamiento judío que pensaban que estaban en ese estado a causa del castigo por el pecado de ellos, eran desestimados por todas las demás personas. Así que básicamente un ciego estaba condenado a ser un mendigo, a vivir de la mendicidad. Así que ellos usualmente se colocaban en caminos donde pasaran comerciantes y les pudieran ayudar con algunas monedas para su sostenimiento. El pasaje identifica a estos ciegos clamando a Jesús. Esta palabra clamando quiere decir gritos fuertes, gritos como de agonía, de angustia. Ellos con seguridad debieron haber escuchado de Jesús y los milagros que él estaba haciendo en el nombre de Dios, identificándose como el Mesías. Estos gritos de auxilio entonces nos muestran la necesidad física que tenían estos hombres. Ellos deseaban ser sanados de esa ceguera física que los acompañaba, pero también evidencian que espiritualmente no estaban ciegos, y esto lo podemos ver por lo que ellos le gritaban a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor se le llamaba a una persona que estaba en eminencia. Así que
que lo hubieran llamado Señor le reconocían como una persona que era muy importante dentro del pueblo. Él era reconocido por ellos como un maestro, pero más que maestro, ellos también le gritaron Hijo de David. En el pueblo judío todo el mundo sabía que el Hijo de David sería el Mesías, conforme a la promesa que Dios le hizo al propio rey David. Esto lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 7 versículo 16, que dice así: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así que en el contexto judío, aquel que hablara del Hijo de David sabía que se estaba refiriendo al Mesías prometido en las Escrituras. Muestran también su humildad estos ciegos cuando utilizaron la palabra para dirigirse a Jesús: ten misericordia de nosotros, lo cual significaba aceptar la condición que estaban necesitados y que también Jesús no tenía la obligación de sanarlos. La misericordia es uno de los rasgos fundamentales del carácter de Dios. Entonces toda esta frase implica que estos ciegos reconocían al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el profeta anunciado por Moisés. Otra cosa interesante es que a pesar de que la gente los reprendía para que callaran, ellos insistían en gritar exactamente lo mismo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ellos pensaban que pudiera ser la única oportunidad que pudieran estar delante del Mesías para que los sanara. Esto entonces nos enseña que si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, es importante que no dejes pasar la oportunidad. Vamos a continuar entonces con nuestra lectura. Versículos 32 y 34. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús, por algún motivo, esperó que lo llamaran varias veces antes de detenerse. Puede ser para recalcar su necesidad y su fe. El relato de Marcos, que es paralelo a este, nos da otra perspectiva. Vamos entonces a leer Marcos 10, 49 y 50. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Aquí en Marcos se nos narra un solo ciego y en Mateo se nos narra de dos. Y esto tiene que ver porque son dos escritores diferentes. Lo más probable es que uno de ellos tomó la vocería. Lo importante es que este ciego tomó su capa y la arrojó. Parece ser que él estaba pensando que después del encuentro con Jesús, él podía volver por sí mismo y buscar su capa. La pregunta de Jesús entonces fue muy directa para ellos: ¿qué quieres que os haga? La respuesta fue igual de directa: que sean abiertos nuestros ojos. Después de tantos años de ceguera física, con seguridad el único deseo que tenían estos hombres que vivían en esta mendicidad era poder ¿qué? Tener vista, poder ver. Jesús entonces se compadeció de ellos y tocó sus ojos, y de inmediato entonces ellos pudieron ver. Como siempre, los milagros de Jesús fueron inmediatos y completos. Esto nos muestra que Jesús, el Creador, está por encima de todas las leyes naturales y físicas. Él sabe cómo funciona perfectamente la naturaleza, sabe cómo funciona el cuerpo humano, y Él es el único que puede estar por encima que Él mismo ha establecido. Vamos a leer esto en Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, ante la sanidad, la actitud de los ciegos fue de agradecimiento y confianza en Jesús. Leamos el relato en Marcos 10:52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es evidente por las palabras de Jesús: vete, tu fe te ha salvado, que Jesús en este encuentro con estos ciegos lo que procuró para ellos fue la salvación de su alma. En Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Finalmente, estos ciegos recibieron la vista, recibieron por fe salvación, y de allí su decisión de seguir a Jesús, como leímos en el versículo 34. Entonces podemos decir que más triste que la ceguera física es la propia ceguera espiritual. Jesús estuvo en medio de un mundo lleno de ceguera espiritual. A los judíos y a los fariseos de su época los llamó ciegos guías de ciegos. Ellos nunca quisieron reconocer que era el Hijo de Dios, y mucho menos quisieron reconocer su propio estado espiritual. Ellos fueron descritos por el apóstol Juan de la siguiente manera, en su Evangelio, capítulo 1, versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el hombre incrédulo, además de tener su propia ceguera, es ayudado en esta ceguera por el mismo Satanás, tal como lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:4. Dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, respecto a nuestra pregunta inicial, ¿le pedimos lo correcto a Jesús? Necesitamos entender que lo primordial es nuestra necesidad espiritual antes que cualquier necesidad física o espiritual. Necesitamos pedirle a Jesús es por nuestra necesidad espiritual. Algún día este cuerpo se convertirá en polvo, pero nuestra alma tendrá un destino eterno. Jesús lo dijo de esta manera: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Lo principal es nuestra alma. El Señor Jesús algún día nos resucitará y la promesa es que estaremos con Él por siempre. Vamos a concluir con estos tres aspectos. Con este maravilloso milagro, una vez más Jesús confirmó que Él era el Mesías prometido. También podemos confiar en la promesa que en el reino de Dios no habrá dolor, ni habrá enfermedad, ni habrá sufrimiento. Este milagro físico entonces es un cuadro del estado espiritual de las personas incrédulas. Muchos de ellos están en ceguera espiritual. Solo Jesús puede darles vista. El mismo Señor Jesús dijo lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios les bendiga.